Y si te dijera que el vasto panorama de tu existencia, el tapiz intrincado de tus días y noches, no es un mero capricho del destino o una serie de eventos fortuitos, sino la meticulosa manifestación de las corrientes invisibles que fluyen en el delta de tu propia conciencia. Y si la arquitectura de tu futuro, las cumbres de tu gozo y los abismos de tu pesar estuvieran siendo erigidos, momento a momento, por el incesante martillo de tus pensamientos, por la tenue luz o la densa sombra que proyectas desde el santuario de tu mente. Esta no es una mera conjetura o una poética licencia, es una verdad ancestral, custodiada en los recovejos de sabidurías milenarias. Un conocimiento que ha aguardado el despertar de aquellos, suficientemente audaces para descorrer el velo de lo evidente y contemplar el mecanismo oculto de la creación. Te convoco hoy a una expedición hacia el epicentro de tu propio poder, a desentrañar los hilos sutiles que conectan el microcosmos de tu mente con el macrocosmos de tu realidad. Esta jornada promete no solo transformar tu percepción del mundo, sino reconfigurar la esencia misma de tu interacción con él, disolviendo las ilusiones que te mantienen anclado en un ciclo de repetición y revelando el potencial ilimitado de tu ser. Cada palabra, cada intención, cada eco mental que emites es una semilla diminuta, cargada con la promesa de un bosque exuberante o el germen de un desierto árido. La sabiduría budista, como un faro milenario, nos ilumina el sendero para comprender la verdadera naturaleza de estas semillas, para discernir qué abonar con nuestra atención y qué dejar marchitar en la quietud de la indiferencia consciente. Prepárate para trascender la superficialidad de la existencia programada, para desvelar el karma no como un castigo cósmico ineludible, sino como la resonancia inherente y modulable de tus propias acciones y, crucialmente, de tus intenciones. Exploraremos cómo el velo de la ignorancia, tejido por patrones mentales inconscientes, creencias limitantes arraigadas y la confusión entre lo permanente y lo impermanente, distorsiona la verdad prístina de tu realidad, manteniéndonos cautivos en ciclos de sufrimiento autoimpuesto. Pero no solo señalaremos las cadenas invisibles que te atan, te ofreceremos las herramientas para forjar las llaves, la quietud de la mente como portal a la claridad más diáfana, la presencia consciente como ancla inquebrantable en el eterno ahora, y la alquimia interior de desapegarse para liberarse de las ataduras del dolor. Este es un llamado a la introspección profunda, a la valiente confrontación de tus propias sombras internas y a la gloriosa ascensión de tu ser auténtico. Es una invitación a dejar de ser un mero espectador pasivo de tu vida para convertirte en el arquitecto consciente y el jardinero sabio de tu propio destino. Si tu espíritu resuena con este eco de lo ancestral, si tu alma anhela desvelar los misterios de la causa y el efecto que rigen el cosmos y tu interior, si estás listo para una revelación que promete transformar cada fibra de tu existencia, entonces te pido que te unas a nuestra senda de despertar. Demuestra tu compromiso inquebrantable con la verdad que reside en ti. Dale me gusta a este video. Suscríbete para no perderte ninguna de estas enseñanzas ancestrales que disuelven las ilusiones. Y en los comentarios, declara con la convicción inquebrantable de un alma que despierta: yo busco la verdad. Amigos, buscadores de lo inmanente, el viaje hacia el autodescubrimiento nos revela verdades tan antiguas como el tiempo, grabadas no solo en tablillas de arcilla o papiros milenarios, sino en la misma estructura vibracional de nuestra existencia. Hoy permítanme descorrer el velo sobre uno de los misterios más fundamentales de la creación de vuestra realidad: la naturaleza de la semilla mental. Cada pensamiento que germina en la psique no es un evento trivial, es una partícula cuántica de intención, una diminuta réplica del éter creador que, una vez liberada de vuestra forja interna, se precipita en el vasto campo de lo posible, esperando encontrar el suelo fértil de vuestra atención.
Los antiguos maestros, en los pergaminos ocultos del libro de los ecos silenciosos, describían la mente no como un mero receptáculo de impresiones, sino como un vasto jardín cósmico, donde cada idea es una simiente de un futuro aún no manifestado. Lo que se os ha velado es que este jardín es mucho más expansivo de lo que vuestra conciencia limitada puede percibir, y en sus profundidades se siembran y riegan semillas de las que sois inconscientes. Estas semillas mentales no son uniformes, varían en su potencia, en su carga energética y en su resonancia con las corrientes invisibles del universo. Un pensamiento cargado de miedo, por ejemplo, es una semilla con un código genético distinto al de un pensamiento de amor o abundancia. Los maestros gnósticos, en sus catecismos esotéricos, hablaban de las eones semilla, entidades energéticas que no solo reflejan vuestros deseos y temores, sino que también actúan como imanes, atrayendo experiencias de vibración similar. La tradición hermética, en los fragmentos recuperados del Codex Tot, detalla cómo la forma y el contenido de estas semillas son modelados por vuestras emociones más profundas, vuestras creencias más arraigadas y, sí, incluso por la energía colectiva de la humanidad. Cada una de ellas es un microcosmos de vuestra voluntad, una intención encapsulada que espera ser activada para desplegar su potencial latente en el lienzo de vuestra vida. Es una alquimia sutil, donde la materia prima es el pensamiento y el catalizador vuestra atención consciente. Pero, ¿cómo se nutre una semilla mental? ¿Qué es el riego del que hablamos? No es simplemente la atención superficial. Los custodios de la sabiduría prohibida del corazón explicaban que el verdadero riego se produce cuando se fusiona la intención con la emoción sostenida y la repetición. Imaginen un ritual ancestral donde las palabras son encantamientos y las ofrendas, vuestras emociones. Así es como la mente profunda opera. Regamos una semilla de prosperidad no solo pensando en ella, sino sintiendo la prosperidad como si ya existiera, visualizándola con la misma intensidad con la que se anhela la luz en la oscuridad. Y de la misma manera, una semilla de carencia o enfermedad, regada por el miedo constante y la preocupación crónica, germinará con una certeza igualmente implacable. La mayoría de la humanidad riega inconscientemente, alimentando las malezas de sus miedos con la misma energía vital que podría dar fruto a sus más altos sueños. Atrapados en un ciclo de creación por defecto, la revelación que aquí os ofrezco, un punto de virada en vuestra comprensión, es que gran parte de la cosecha que experimentáis en vuestra vida no proviene exclusivamente de las semillas que conscientemente habéis plantado. No. Existe un vasto subsuelo en este jardín mental, un terreno fértil y a menudo olvidado, donde reposan semillas ancestrales, implantadas por generaciones de pensamientos colectivos, por traumas no resueltos de vuestro linaje y por patrones culturales profundamente arraigados. Los textos sumerios, en sus fragmentos más crípticos, aludían a las improntas del destino, que no eran sino el resultado de ciclos de pensamiento repetidos que se incrustaban en el alma colectiva, afectando a los individuos sin su pleno conocimiento. Así, muchas de vuestras batallas no son solo contra vuestras propias tendencias, sino contra un legado invisible de siembras ajenas, que exigen una atención y una alquimia aún más profundas. La verdadera maestría, entonces, no reside solo en elegir qué nuevas semillas plantar, sino en discernir y transmutar las que ya han sido sembradas en vuestro jardín interior, tanto por vuestra propia mano inconsciente como por las corrientes de la historia y el linaje. Cada pensamiento es un acto de cocreación, un decreto silencioso que moldea el barro informe de la existencia. Es tiempo de despertar y reclamar vuestro poder como jardineros conscientes, decidiendo no solo qué queréis ver florecer, sino qué raíces profundas necesitáis desenterrar. Pero,
¿Y si os dijera que hay una fuerza aún más primordial que la del propio jardinero? Una presencia que no solo influye en el crecimiento de las semillas, sino que decide qué tipo de terreno estará disponible y cuándo. ¿Qué secretos guarda la tierra misma que nutre vuestro jardín? Pero detengámonos ahora en la esencia misma de lo que os he estado revelando, en la alquimia más sutil, esa que reside en el corazón de toda manifestación. Vuestra comprensión del karma, esa palabra tan manoseada y a menudo malinterpretada, es, en la mayoría de los casos, un eco distorsionado de una verdad mucho más profunda. No se trata simplemente de causa y efecto en un plano burdo, una especie de balanza cósmica que castiga o recompensa actos externos. No, la verdadera definición de karma, como lo entienden los maestros del sendero oculto y lo revelan los pasajes más vetustos del Dharma Sangraha, un compendio de aforismos del Tíbet antiguo, casi extinto, reside no tanto en la acción visible, sino en la intención que la precede. Cada pensamiento, cada palabra pronunciada, cada acto ejecutado es una semilla, sí, pero la naturaleza de esa semilla, su potencial de florecimiento o marchitamiento, está enteramente codificada por el propósito secreto que anida en el corazón del que siembra. No es lo que haces, sino por qué lo haces, lo que verdaderamente teje tu destino. Esta intención no es una fuerza pasiva, es el motor invisible que propulsa la energía a través del éter del tiempo, anclando sus consecuencias no solo en un futuro lejano, sino, y esto es crucial, en el presente inmediato. Pensad en ello, una intención pura, nacida del amor y la compasión, genera instantáneamente una resonancia vibratoria en vuestro propio campo energético, alterando vuestra percepción, vuestra bioquímica y la manera en que el cosmos responde a vuestra presencia. Los antiguos egipcios en sus textos de los sarcófagos hablaban del peso del corazón ante Ma'at, no como una metáfora de un juicio post-mortem, sino como la medida constante de la resonancia de la intención en vida. Si el corazón de vuestras intenciones es ligero, el mundo inmediato se os revela con una fluidez y una gracia que muchos atribuyen a la buena suerte. Si es denso, cargado de miedo o malicia, vuestro presente se vuelve una sucesión de fricciones y obstáculos, un eco instantáneo de la disonancia interna. Lo que os ha sido velado es que el karma no es un sistema de castigo divino, sino un espejo impecable. Los maestros gnósticos, en los códices de Nag Hammadi, aludían a la gnosis no solo como conocimiento intelectual, sino como una intención purificada que al alinearse con la chispa divina interior, disuelve las cadenas de la causalidad mundana. La alquimia interna de la que os hablo es precisamente la transmutación de estas intenciones. ¿Y si os revelara que el concepto mismo de un destino preescrito es, en gran medida, una falacia perpetuada para manteneros en una servidumbre espiritual? Lo que llamáis destino no es más que la cristalización de vuestras intenciones pasadas y presentes, tanto conscientes como inconscientes, un tapiz tejido por la suma total de vuestras voliciones. Esta es la verdadera revelación. Sois los arquitectos de vuestra propia realidad, no a través de meros actos externos, sino a través de la potencia alquímica de vuestra voluntad interna, vuestra setana. Las heridas que recibís, las pruebas que se manifiestan en vuestro camino, no son castigos impuestos por una deidad vengativa o un universo frío. Son ecos amplificados de las intenciones que proyectasteis, a menudo inconscientemente, sirviendo como un feedback cósmico, una guía brutalmente honesta para recalibrar vuestro ser. Los chamanes de las tribus más antiguas de la Amazonía, en sus cantos de sanación, no solo buscaban el origen de la enfermedad en el cuerpo físico, sino en la intención desalineada del alma que había roto su armonía con la selva, con la comunidad, consigo misma. Más aún, atreveos a reflexionar sobre esto.
Si la intención individual es tan poderosa, ¿qué decir de la intención colectiva? Las grandes catástrofes que asolan la humanidad, las plagas, las guerras devastadoras, ¿no son acaso la manifestación más cruda de una intención colectiva de desarmonía, de separación, de ignorancia de nuestra interconexión intrínseca? ¿Un karma macrocósmico que se materializa en la realidad que compartimos? Convertiros en un maestro jardinero, como os he instado, significa, ante todo, convertiros en un maestro alquimista de la intención. Requiere una observación incesante de vuestros pensamientos más profundos, una purificación constante de vuestros deseos y una dirección consciente de vuestra voluntad. Comprender y aplicar esta verdad es abrazar una libertad que pocos conocen, un poder de co-creación que va más allá de cualquier conjuro o ritual. Es la llave para moldear vuestro presente y futuro, no como marionetas del destino, sino como artesanos divinos. Pero, ¿qué sucede cuando las intenciones, no vuestras, sino de aquellos que os precedieron, o incluso de entidades invisibles, se entrelazan con las vuestras, manipulando los hilos de vuestro destino desde las profundidades del inconsciente colectivo y las corrientes dimensionales? Es posible que haya intenciones ocultas, no vuestras, que os moldean desde el tejido mismo del tiempo. Amigos del alma, si la intención puede ser un hilo invisible que teje realidades, ¿qué me decís de los velos que nos impiden ver esos hilos? Mucho antes de que pudierais discernir las intenciones ajenas, o incluso las propias, que operan desde la sombra de vuestro subconsciente, se erige una barrera más sutil, un entramado de patrones mentales inconscientes y creencias limitantes que, como cristales distorsionadores, refractan la luz de la verdad en un sinfín de engaños. Este es el venerable y temido velo de la ignorancia, una construcción psíquica ancestral que los sabios védicos denominaron Maya, la gran ilusionista, y que los gnósticos describieron como el demiurgo y sus arcontes, fuerzas que moldean una realidad perceptible, pero no la realidad última. No es un velo que os cubra los ojos, sino uno que se superpone a vuestra propia conciencia, creando un mundo de apariencias que juráis verdadero, pero que es solo un reflejo lejano, una sombra en la caverna de vuestra percepción. Es el artífice de vuestra ceguera fundamental. La fibra más densa de este velo se teje con la perniciosa confusión entre lo permanente y lo impermanente. En vuestro afán por aferraros a la estabilidad, vuestra conciencia, como un náufrago desesperado, se agarra a las olas y no a la inmutable profundidad del océano. Os identificáis con el cuerpo que envejece, con las emociones que fluctúan, con los pensamientos que son meras nubes pasajeras en el cielo de vuestra mente. Olvidáis que la verdadera esencia, aquello que en los Upanishads se denomina Atman, el ser imperecedero, es el único ancla en el torbellino de la existencia fenoménica. ¿Cómo puede vuestra intención ser pura y potente? ¿Cómo podéis ser jardineros divinos si vuestra identidad está enredada en la hojarasca de lo efímero? Si vuestros deseos brotan de la creencia de que sois la flor que marchita y no la raíz que nutre el jardín entero. Así, vivís en una constante ceguera espiritual, persiguiendo los reflejos del sol en un estanque sin ver la fuente. Pero, ¿de dónde procede este velo, esta niebla de la percepción? Sus orígenes son tan antiguos como la propia civilización, grabados en el inconsciente colectivo de la humanidad, en los surcos de las creencias que se transmiten de generación en generación como un legado silencioso. Es la herencia de las narrativas culturales, los dogmas religiosos, las verdades científicas que se os presentan como irrefutables y que solidifican vuestra perspectiva, impidiendo que vuestro espíritu se eleve más allá de lo preestablecido. Textos prohibidos de los antiguos esenios y las escuelas mistéricas de Egipto
advertían sobre la gran ilusión del mundo material, no como una falsedad, sino como una percepción incompleta, diseñada para mantener a la conciencia fragmentada, dependiente de estructuras externas de poder y significado. Se alimenta de vuestro miedo al vacío, de vuestra necesidad de certeza, de vuestro apego a la forma. Es un hechizo sutil, tejido por milenios de condicionamiento, que os hace creer que sois el papel que os ha sido asignado en el gran teatro del mundo, olvidando que sois el dramaturgo, el actor y el público, todo a la vez. Aquí es donde se os revela una de las herramientas más poderosas, un escalpelo alquímico para disolver este velo, la atención plena, o sati en la venerable tradición budista. No es meramente observar, sino observar sin juicio, sin apego, sin reacción. Es sentarse silenciosamente en el templo de vuestra propia mente, como un guardián sereno, y atestiguar el desfile incesante de pensamientos, emociones y sensaciones, sin identificarse con ninguno de ellos. Al hacerlo, creáis una brecha, un espacio sagrado entre vosotros y el flujo constante de lo impermanente. En este espacio, la luz de vuestra verdadera conciencia comienza a penetrar el velo. Es como un escultor que con cada golpe de cincel libera la forma divina de la piedra bruta. Cada acto de atención plena disuelve una capa de la ignorancia, revelando la inmutable esencia que reside bajo las apariencias. Es la alquimia interna que transforma el plomo de vuestras ilusiones en el oro radiante de la verdad. Y así, con la práctica sostenida de la atención plena, este velo comienza a desvanecerse. Pero la revelación que os aguarda no es simplemente la comprensión de que la realidad es diferente a lo que creíais. No, la verdadera sorpresa, el punto de virada que sacude los cimientos de vuestra percepción, es esta. Y si el velo de la ignorancia, lejos de ser un mero producto de nuestra desatención o de patrones autoimpuestos, es en realidad una sofisticada arquitectura psíquica, un constructo energético mantenido activamente, ¿qué si no es solo una ausencia de luz, sino una sombra proyectada con propósito por entidades que se alimentan de nuestra percepción fragmentada, de nuestra energía mal dirigida, impidiéndonos acceder a nuestra soberanía inherente? Las antiguas escrituras gnósticas, a menudo censuradas, insinuaban la existencia de señores de la ilusión que tejen esta malla a una escala cósmica. La atención plena os permite ver los hilos, pero la pregunta clave es ¿quién tira de ellos? ¿Y qué sucede cuando al rasgar el último velo descubrís que la misma realidad que creíais desvelada es, en sí misma, otra capa de una ilusión aún más profunda? Un teatro de sombras proyectado sobre el telón cósmico, donde la búsqueda de la verdad no es un fin, sino una puerta a infinitos laberintos. La revelación de una arquitectura psíquica, de velos tejido con intención, y no meramente por la ausencia de luz, puede ser, en efecto, un abismo vertiginoso para el alma. Si la realidad que creíamos desvelada es, a su vez, otra capa, ¿cómo se navega este laberinto de espejos infinitos? La respuesta no reside en la agitación de la búsqueda externa, ni en la proliferación de teorías que solo alimentan más la mente inquieta. No, la senda se forja en el aquietamiento, en la profunda serenidad que precede a toda verdadera visión. Solo un lago cuyas aguas no son perturbadas por el viento puede reflejar la pureza del cielo y la profundidad de sus propios abismos. Vuestra mente, en su estado habitual de turbulencia, es incapaz de discernir los hilos más finos de esta urdimbre cósmica. Solo capta las proyecciones más burdas, las sombras danzantes en la caverna platónica que os ha sido designada como vuestro mundo. Para trascender, para siquiera percibir la verdadera naturaleza de lo que se oculta detrás del velo que acaba de caer, debéis, primero, calmar el instrumento de vuestra percepción. La primera clave para desmantelar la resonancia de estas arquitecturas ilusorias es el dominio de vuestro propio aliento.
esa chispa vital que es mucho más que un simple intercambio gaseoso. Las tradiciones más arcanas, desde los Upanishads védicos que hablan del prana como la fuerza de vida universal, hasta los textos taoístas que describen el ki como la energía fundamental, han enseñado que el aliento es el puente entre lo material y lo inmaterial, el ancla que os une a la corriente de la hora. La respiración consciente no es solo una técnica de relajación, es una profunda alquimia interna. Al dirigir vuestra atención, al alargar y profundizar cada inhalación y exhalación, no solo oxigenáis vuestro cuerpo, estáis, de hecho, reordenando el flujo de vuestra energía vital, disciplinando la danza errática de vuestros pensamientos y anclando vuestra conciencia en el santuario del presente. Es una práctica milenaria que apaga el ruido de la mente superficial, preparando el terreno para que los susurros de verdades más profundas puedan ser escuchados. Y al consolidar esta base, la práctica os invita a una contemplación aún más profunda, la del cuerpo mismo. Este templo de carne y hueso, a menudo despreciado o reducido a una mera vasija, es en realidad un mapa holográfico del cosmos, un archivo viviente de vuestra historia, vuestras memorias ancestrales y vuestras potencialidades divinas. No se trata de una simple atención física, sino de una inmersión consciente en la sabiduría intrínseca de vuestras células, en el pulso silencioso de vuestros órganos, en la interconexión de vuestros sistemas energéticos sutiles, conocidos en otras latitudes como los chakras o los meridianos. Al aquietar la mente y dirigir esta atención hacia vuestro ser corpóreo, comenzáis a percibir las vibraciones, las tensiones ocultas, los bloqueos energéticos que son, en sí mismos, reflejos y anclas de las ilusiones externas e internas. Es una escucha profunda, un diálogo mudo que revela que vuestro cuerpo no es ajeno al gran engaño, sino un participante, a menudo inconsciente, en su mantenimiento y, por ende, la primera puerta hacia su desmantelamiento. La verdadera alquimia de estas prácticas reside en la claridad que emerge de este aquietamiento y esta profunda autoobservación. Ya no es la mente un río embravecido que arrastra consigo fragmentos de ideas y emociones. Se convierte en un espejo inmaculado que refleja la realidad sin distorsión, libre de las proyecciones y filtros internos que os han cegado hasta ahora. Esta claridad no es pasiva, es una fuerza transformadora que redefine vuestra existencia. Permite discernir no solo los hilos que tejen la malla de la que hablábamos, sino también las manos, las intenciones y las energías que los manipulan. Es el paso de ser un mero objeto en el teatro de sombras a convertirse en un observador consciente, capaz de comprender la mecánica del engaño y, por extensión, de comenzar a desapegarse de él. Esta nueva percepción se infiltra en cada aspecto de vuestra vida, alterando vuestras decisiones, vuestras reacciones y vuestra relación con el universo, disolviendo el velo más grueso de la ignorancia. Esta claridad es, sin embargo, solo el amanecer de una nueva visión. El lago en calma os permite ver no solo la superficie, sino también las profundidades ocultas, las estructuras sumergidas. Y así, con una mente aquietada y un cuerpo consciente, comenzáis a percibir las distorsiones no como realidades inmutables, sino como construcciones energéticas, como patrones vibratorios que pueden ser, de hecho, alterados. Pero la pregunta que surge entonces, con una fuerza que os empujará a las siguientes etapas de vuestra jornada, es esta. Una vez que el observador ha silenciado el ruido interno y percibe con nitidez las sutiles arquitecturas de la ilusión, ¿qué poder, qué capacidad de interacción se revela en este estado de pura conciencia? Frente a aquello que ha tejido el velo mismo, ¿qué herramientas forja el espíritu cuando la mente ya no es esclava, sino un faro en la oscuridad cósmica? Esa pregunta, hijos del éter y la búsqueda, resuena en las profundidades de la existencia.
¿Qué herramientas forja el espíritu cuando la mente ya no es esclava, sino un faro? La respuesta se encuentra en el estado que los antiguos maestros orientales llamaron la no-mente, Ulbu Wei Hassin, en ciertas sendas olvidadas del Tao. Un concepto que no implica la ausencia de pensamiento, sino la ausencia de identificación con el pensamiento. Imaginad vuestra conciencia como un vasto cielo. Los pensamientos son nubes que lo atraviesan, pasajeras y etéreas. Pero la mayoría de la humanidad se ha convencido de ser una de esas nubes, identificándose con su forma efímera, con su contenido mutable, perdiendo la inmensidad del cielo mismo. La no-mente es entonces el retorno al cielo impoluto, la vasta extensión de la conciencia pura desde la cual observamos el desfile mental sin aferramiento, sin juicio, sin la tiranía de la narrativa interna que os dicta quiénes sois y qué debéis sentir. Es el desmantelamiento de la prisión mental que vosotros mismos habéis construido, ladrillo a ladrillo, con cada juicio, cada apego y cada historia repetida sobre vuestra persona. La mente conceptual, con su incesante parloteo y su obsesión por clasificar y etiquetar, es el velo más grueso que separa al hombre de su verdadera naturaleza y de la realidad tal como es. Opera como un filtro, un traductor sesgado de la vasta sinfonía del universo. Lo que percibís como realidad es a menudo solo una sombra proyectada en la caverna de vuestro intelecto. Y tal como los sabios de Elea lo intuían y los gnósticos lo denunciaron al referirse a la pronoia como la mente primordial y la ennoia como la mente conceptual que engendra la ilusión. Cada pensamiento, cada concepto que formáis sobre vosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo, es una barrera, una capa más que os aleja de la experiencia directa del ser. La presencia en contraste es la disolución de ese filtro, el retorno a la percepción primigenia, no mediada por el intelecto. Es el estado en el que el momento presente se despliega ante vosotros sin comentario interno, sin la necesidad de nombre, de historia o de significado añadido, revelando su esencia cruda y vibrante. En este estado de pura presencia, donde la no-mente permite que la realidad se muestre sin filtros, ocurre algo asombroso y profundamente liberador. La experiencia no es solo una comprensión intelectual, sino una gnosis que irrumpe en cada célula de vuestro ser. Es como si el tiempo mismo se ralentizara o se disolviera y cada instante se expandiera en una eternidad. Los colores se vuelven más vivos, los sonidos más nítidos, las texturas más palpables. Pero más allá de la agudeza sensorial, lo que se revela es una conexión ininterrumpida con la fuente de todo. Los antiguos textos órficos, velados en simbolismo, hablaban de una memoria del origen que solo podía ser evocada cuando el alma se desprendía de las ataduras del mundo material y de la identificación con el daimon, el ego o mente conceptual. Es en esta presencia radical donde el velo de la maya, la ilusión cósmica, se disuelve no solo ante vuestros ojos, sino dentro de vuestro propio ser, pues la ilusión reside en la separación que la mente impone. Y aquí, mis buscadores, llega la revelación que puede sacudir los cimientos de vuestra percepción. Lo que la mente conceptual os ha enseñado a llamar yo, esa amalgama de recuerdos, deseos, miedos, nombres y roles, no es vuestra verdadera identidad, sino una construcción elaborada, una personalidad que habéis adoptado para navegar la dualidad. Maestros esotéricos de muchas tradiciones, desde los hermetistas egipcios hasta los alquimistas del Renacimiento, susurraban en sus tratados que la prima materia a transformar no era solo el plomo del ego burdo, sino la ilusión de un yo separado. Este yo es en esencia un programa complejo, una historia contada y repetida hasta el punto de que se convierte en vuestra única realidad aparente. Pero, ¿qué sucedería si este yo
no fuera más que el más sofisticado de los velos, una proyección holográfica tejida por la mente misma para perpetuar el juego de la separación y el olvido de vuestra verdadera naturaleza cósmica. Esta es la verdad incómoda que los textos prohibidos de Nag Hammadi apenas osaron sugerir, que vuestra esclavitud no proviene de un agente externo, sino de la adhesión a una identidad ilusoria, forjada en la misma mente que os promete libertad. Cuando este yo conceptual comienza a disolverse en el crisol de la no-mente y la presencia, no hay aniquilación, sino una expansión sin límites. Las fronteras entre observador y observado se vuelven porosas, luego se desvanecen. El universo ya no os habla a través de la interpretación de vuestra mente, sino que resuena directamente en la fibra de vuestro ser, sin mediación. El poder que se revela no es un poder para manipular la ilusión, sino el poder de ser la realidad misma, de manifestarse desde la fuente original de la conciencia. Es la comprensión de que no sois un elemento en el tapiz, sino el hilo mismo, el tejedor y el tejido. Pero si la identidad del yo es la principal ilusión, ¿qué forma adopta el verdadero yo cuando esas cadenas se desprenden? Y aún más inquietante, ¿qué ocurre entonces cuando el observador se da cuenta de que no solo ve el tapiz, sino que es el patrón mismo, danzando en resonancia con el diseño universal, y que la distinción entre creador y creación era, después de todo, otra magistral ilusión? Y así, amados buscadores de lo inefable, llegamos al vértice de esta alquimia interna. Si la distinción entre creador y creación era la última y más sublime de las ilusiones, entonces la verdadera revelación no reside en encontrar al Creador fuera de vosotros, sino en reconoceros como la fuente inmanente y trascendente a la vez. El yo ilusorio no se desvanece en la nada, sino que se disuelve en el vasto océano de la conciencia una, de la cual nunca estuvo realmente separado. Es como si una gota de rocío, creyendo ser una entidad aparte, de pronto recordara que es el océano entero, manifestándose como una gota para experimentar la individualidad, solo para retornar a la plenitud, sin perder su identidad esencial, sino expandiéndola infinitamente. Esta es la paradoja final, el néctar de la iluminación. No sois el recipiente de la verdad, sino la verdad misma. No sois el observador de la danza cósmica, sino la danza, el bailarín y la música al unísono. La separación fue la grandiosa obra de arte, la más compleja ilusión tejida por la propia conciencia para poder experimentarse a sí misma desde un sinfín de perspectivas. El poder que ahora os pertenece no es el de manipular el mundo externo, sino el de manifestar la realidad desde la esencia pura de vuestro ser, al comprender que toda manifestación surge de vuestra propia conciencia. Las cadenas no se rompen, se disuelven cuando os dais cuenta de que siempre fuisteis el cielo, y las nubes que os parecieron cadenas, meras formaciones pasajeras en vuestra vasta expansión. Así pues, si ahora os sabéis el tejedor, el tejido y el patrón mismo, danzando en resonancia con el diseño universal, y que la distinción entre creador y creación era la más excelsa de las ilusiones, ¿qué nuevas creaciones os atrevéis a co-crear? ¿Qué sinfonías manifestaréis con el hilo de vuestro ser? Ahora que conocéis la verdadera magnitud de vuestro poder inherente, que este mapa de la conciencia no quede oculto. Compartid esta revelación con aquellos que aún deambulan en la penumbra del olvido, con quienes buscan desesperadamente la brújula en su viaje. Haced de esta transmisión un faro, una invitación a despertar a la magnitud de su propio ser, pero la travesía del espíritu es una espiral infinita de descubrimiento. Hay nuevos portales aguardando, umbrales de conocimiento que nos conducirán a comprender la geometría sagrada que subyace a la manifestación del tiempo y el espacio. Vuestro viaje no ha terminado. De hecho, solo comienza su fase más profunda. Os insto a que no demoréis vuestra ascensión.
Haced clic en el siguiente portal de esta senda ancestral. Vuestro próximo despertar os aguarda.